Mm. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la puntualidad. De parte del Colegio de Médicos Veterinarios, darle la bienvenida al doctor Carlos Jiménez por esta nueva entrega. Anteriormente nos había ayudado con la charla peste porcina y hoy venimos con la viruela del mono. Un poquito del doctor Carlos. Él obtuvo su título de medicina veterinaria en el 81 en la Universidad Nacional. También en 1990 fue a hacer su doctorado en la Universidad de Kinsey en Alemania. Hizo su tesis doctoral en un estudio comparativo de diferentes métodos de laboratoriales aplicados al diagnóstico de agentes infecciosos por coronavirus especialmente, y obtuvo su calificación de magna cum laude. También ha trabajado en estudios víricos, tanto nacional como internacionalmente, en temas relevantes a la virología médica y veterinaria. Ahorita es coordinador de laboratorio de virología de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Nacional desde 1995, y desde el 2010 nos ayuda como editor de la publicación de revista de ciencias veterinarias. Yo los invito a verlos porque es muy interesante y siempre dan temas de actualidad. También es consultor de la Agencia Internacional de Energía Atómica en el campo de diagnóstico inmunoenzimático de enfermedades infecciosas de los animales y en el campo de diagnóstico de enfermedades virales. Es miembro del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en el campo de enfermedades vesiculares, y también es distinguido con la Medalla al Mérito Profesional que le otorgó la Cámara Nacional de Productores de Leche en 2005. También hay que avalarle su reconocimiento en el apoyo de la avicultura costarricense, y eso ocurrió por parte de la Cámara Nacional de Avicultores en el 2007. Y es un miembro honorario de la Asociación de Profesionales para la Promoción de Ciencias Avícolas. La charlita que nos trae hoy es sobre la viruela del mono. Va a durar aproximadamente 1 hora. Si tienen dudas o consultas, pueden hacerlas en el chat y las contestamos al puro final, o al final levantan la manita y con mucho gusto les cedo la palabra. Entonces, sin más por el momento, les recuerdo que la charla está siendo grabada y posteriormente la van a poder ver en nuestros canales de información, en la biblioteca del colegio y YouTube. Entonces, doctor, los dejo con los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia, y un abrazo a todas y todos los colegas médicos veterinarios. Es un gusto, realmente una bendición poder compartir con ustedes. A manera de introducción, esta enfermedad es en realidad una enfermedad zoonótica, la etiología es viral y los síntomas son muy similares a una enfermedad ya erradicada, que era la viruela, digamos, la viruela tradicional, que fue declarada erradicada por la Organización Mundial de la Salud en 1980. La enfermedad se conoce desde 1970, o sea, hace 52 años, en muchos países del centro y oeste de África. Y sobre todo en regiones tropicales, y con más frecuencia se ve también en regiones urbanas. Se sabe que el virus tiene como reservorios roedores tipo ardillas, lirones, ratas de Gambia y también primates de tipo no humano. La familia Poxviridae es una familia de virus ADN de doble hebra, y esta familia se ha clasificado en lo que se llama el dominio Varinnaviria. Esto se estableció en el año 2019. No se hicieron en ese momento modificaciones en cuanto a su familia ni a género, sino que la idea de esto, más bien esa clasificación, es tratar de hacer una mega clasificación, digamos, utilizando criterios no solamente químicos, bioquímicos, genéticos, sino también sobre la forma de organización de los viriones, o sea, en cuanto a su morfología. Se conocen dos subfamilias, la familia Cordopoxvirinae, que serían los poxvirus que afectan animales vertebrados. Ahí tenemos ortopoxvirus, donde encontramos el virus de
de la viruela bovina, encontramos el virus de la viruela del mono y encontramos, entre otros, el virus que causaba la viruela tradicional en humanos. El género para poxvirus, ahí encontramos, por ejemplo, el virus del ectima contagioso y de la estomatitis papular bovina. El género avipox, que serían las viruelas de las aves. Capripox, viruelas de pequeños rumiantes. Cervipox serían en cérvidos. Leporipox sería el virus de la mixomatosis, entre otros. Suipox, el virus de la viruela porcina. Molusipox es un poxvirus que afecta a humanos. Yatapox es otro virus que afecta, en este caso, a humanos y también a primates no humanos. Y más recientemente se ha agregado el género Cocodrilopox, que serían virus que están presentes en cocodrilos. También existe un grupo de virus no clasificados, que son poxvirus que se han encontrado en peces, en anfibios y también en ardillas en Europa occidental. La familia Entopoxvirinae básicamente comprende 3 géneros que son virus que están presentes en insectos. Sería el género A, el B y el C. Tomamos acá este cuadrito del libro de Virología Veterinaria de Fenner, la 5ª edición del año 2017, y es nada más como para mostrar un poco la importancia que tienen los poxvirus en medicina veterinaria y en medicina en general. Entonces tenemos el género ortopoxvirus con la viruela tradicional, el smallpox, el virus vacuna, el virus de los bovinos, el virus de los camellos, la ectromelia, que es la viruela de los ratoncitos, el virus de la viruela del mono y otros virus, por ejemplo, en mapaches y también, digamos, en mofetas. Capripoxvirus sería el género de los poxvirus de pequeños rumiantes, cervipoxvirus, que serían virus que afectan rumiantes, no solamente cérvidos, sino también ganado, búfalos. Suipoxvirus, que sería la viruela del cerdo. Y luego tenemos el leporipox, decíamos el virus de la mixomatosis, molusipox, el molusco contagioso que afecta a los seres humanos, Yatapox, un virus que afecta a humanos y también a primates, Avipox, la viruela aviar, Cocodrilopox, lo dice su nombre, los cocodrilos, Parapox, el virus del ectima, la pseudo viruela, la estomatitis papular y finalmente el género de virus no clasificados, donde encontramos en peces como carpas, como salmones y también en ardillas. Las características de estos virus, de acuerdo a los mismos autores, es que presentan viriones en una forma, digamos, que da el aspecto de que son como un ladrillo, ¿verdad? Que pueden ser más o menos esféricos, como son los ortopoxvirus, o que pueden ser un poco más ovalados, como son los parapoxvirus. Estos virus presentan lo que se llama una simetría compleja, porque tienen una especie de núcleo central, tienen cuerpos laterales, membrana externa pueden tener y también envoltura, digamos. El genoma es un genoma ADN, decíamos, de una hebra. Dependiendo del género, digamos, el tamaño oscila desde los 130 pares de bases, 130 kilobases, hasta los avipox, por ejemplo, que tienen 300 kilobases. Y codifican una gran cantidad de proteínas, aproximadamente unas 200, y se estima que los viriones más o menos contienen unas 100 de estas 200 proteínas. Los poxvirus, aun cuando son virus ADN, se replican en el citoplasma. De hecho, ellos llevan su propio paquete de enzimas y no requieren, digamos, del núcleo para poderse replicar. Entonces, se pueden incluso replicar en células desprovistas de núcleo. Los virus pueden salir de diferentes formas de las células. Cuando pueden liberarse viriones desnudos que salen por lisis celular o por gemación y viriones envueltos que son liberados utilizando el mecanismo de exocitosis. Bueno, la viruela del mono no proviene en realidad del mono, sino que se le denominó así porque el primer brote se reportó en 2 grupos de monos en la República Democrática del Congo en el año de 1958. Estos monos eran capturados en la selva, en el bosque, y básicamente se acopiaban
digamos, en algunos centros y luego se vendían a institutos de investigación en Europa o en Norteamérica, ¿verdad? Ese brote se presenta ahí y entonces las personas que atienden el brote, como lo identifican en monos, pues le pusieron la viruela del mono. Hoy día sabemos en realidad que el mono, al igual que el ser humano, es una de las tantas especies susceptibles y que en realidad los reservorios del virus, pues básicamente son otro tipo de animales, como básicamente señalábamos, las ardillas, las ratas de Gambia, los lirones, por ejemplo. Algunos autores consideran también eh, eh, osos hormigueros. La enfermedad se manifestó por primera vez en humanos en 1970, también en la República Democrática del Congo, en un niño de 9 años. Y a partir de ese momento se empiezan a presentar casos prácticamente a lo largo de muchos años, no solamente en el centro de África, digamos en la República Centroafricana, la República del Congo, la República Democrática del Congo, sino también en los países que se encuentran ubicados cerca de la costa atlántica, digamos, de África, o sea, en el borde occidental. Después se logra establecer que los virus, digamos, que se originaron en el Congo, representan, digamos, una clada, o sea, un grupo de virus que están relacionados entre sí. Y luego de Camerún hacia el oeste encontramos un segundo grupo de virus que se le llama las cepas occidentales, ¿verdad? Y estas cepas en realidad están conformadas por dos linajes diferentes. La primera vez que se tuvo noticia, digamos, de que la viruela del mono se presentaba fuera del continente africano es en el año 2003. Y este brote se da en Estados Unidos de Norteamérica porque se realizó una importación de ratas de Gambia, que son unas ratas de gran tamaño que las utilizan como mascota, incluso las pasean con un arnés, las usan para detectar bombas, por ejemplo, en los países que viven en conflicto, las usan para cazar otras ratas, digamos las corrientes, y las usan también como, digamos, para cazar insectos. Entonces son animales muy preciados. Resulta que en ese año 2003 se hace una importación hacia Norteamérica, digamos, o Norteamérica, y se distribuye en tiendas que vendían mascotas. Dentro de esas tiendas habían un animalito que es propio de las praderas americanas, que se le llama el perrito de las praderas. Y digamos que las ratas de Gambia estuvieron en contacto con los perros y los perros y las ratas de Gambia empezaron a ser vendidos a las personas. En las personas, unos días después, empiezan a aparecer las lesiones típicas de la enfermedad y más o menos se estableció que se vieron afectadas unas 70 personas. De estas 70 se pudo confirmar en 47 de ellas mediante laboratorio que estaban infectadas con el virus de la viruela del mono. Entonces, tenemos, digamos, un evento zoonótico donde el virus da el salto de las especies silvestres, que eran reservorios, que por lo tanto eran asintomáticas, hacia las personas. Y luego se da la transmisión de persona a persona. Esta transmisión ocurre a través del contacto directo, digamos, piel con piel, sobre todo en personas que ya presentan lesiones. O bien cuando entramos en contacto en forma indirecta con fluidos de las lesiones, con fluidos de la boca, porque también se producen lesiones en la cavidad oral, tipo, digamos, postema, que llamamos comúnmente, y también, digamos, indirectamente el virus puede transmitirse a través de objetos, digamos, personales contaminados, ¿verdad? Que puede ser ropa de cama, ropa de uso corriente, objetos de limpieza o de aseo personal, etcétera. Esa es fundamentalmente, digamos, la forma de transmisión. La enfermedad se mantiene entonces desde 1970 endémica en la República Democrática del Congo, la República del Congo, la República Centroafricana. Luego tenemos en Gabón, Camerún, Nigeria, Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona, ¿verdad? Que son países que se encuentran, digamos, hacia el oeste de la parte central del continente africano. Hay una queja, digamos, sostenida de parte de los investigadores africanos en el sentido de que a lo largo de estos 52 años se han venido presentando brotes. Por ejemplo, en el Congo en este momento hay 1.400 casos en el año 2022.
En Nigeria, por ejemplo, hay un brote que inició en el año 2017 y aún no termina y reporta más de 700 casos. Y ellos solicitaron ayuda a las autoridades sanitarias mundiales, Organización Mundial de la Salud, y no fueron escuchados. Entonces, es un poco otra vez repensar nuestro papel en el mundo, digamos, cuando por no ser solidarios no atendemos un problema sanitario en una región, digamos, remota del planeta y resulta que de pronto ese agente infeccioso da el salto de un continente a otro y empiezan a producirse los problemas. En este momento, vamos a ver, tenemos más o menos 1,587 casos reportados. Ahorita lo revisamos. Los hospederos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son básicamente lo que decíamos, roedores como las ardillas de árbol, las ardillas de la cuerda. En el caso de Norteamérica pueden ser los perritos de las praderas, primates no humanos de las selvas y de los bosques africanos, lirones y posiblemente también los osos hormigueros. Una de las preocupaciones actuales, digamos, es que si bien es cierto la enfermedad, digamos, tiene un curso benigno, es autolimitante, se transmite por contacto, digamos, directo, principalmente persona a persona, pero uno de los riesgos que hay es que el virus, al estarse expandiendo por Europa, por Norteamérica y por otras partes del mundo, eventualmente pueda pasar a mascotas domésticas o silvestres que tengan las personas y el virus puede volverse endémico en regiones donde, digamos, previamente, pues prácticamente no existía. El agente causal, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es un virus, decíamos, ADN, doble cadena, envuelto, puede salir incluso también no envuelto desde, digamos, desde las células infectadas, pertenece al género Orthopoxvirus, que son los que son más redonditos, y la familia, decíamos, es Poxviridae. El término Poxviridae lo que acuña son, Pox quiere decir pústula, ¿verdad? En un inglés antiguo. Y entonces son enfermedades que cursan precisamente con la formación de ese tipo de lesiones y se van a sanar cuando se forme, digamos, un crátercito y ese crátercito sea rellenado con un grano o con una costra. Hay dos clases genéticas, decíamos, distintas. En África Central, que es el virus de la cuenca del Congo, y las de África Occidental, que actualmente se distinguen, digamos, la clada 2 y la clada 3. Los virus que están causando problemas en este momento en el mundo obedecen a los virus occidentales. Se sabe también que el virus originario del Congo es un virus que por lo general causa cuadros más severos. Pareciera ser un poco más virulento. Y también se considera que es un virus más transmisible. La división entre estas dos cladas, digamos, la 1, la 2 y 3, está en la región de Camerún. En ese país existen, digamos, los 3 virus, ¿verdad? Entonces se sabe que hasta ahí llegó el de la cuenca del Congo y también a partir de ahí se originan los virus occidentales. Esto que tenemos acá es un poco digamos, un árbol filogenético tratando, digamos, de organizar cómo son estos virus. Una de las preguntas que la gente se hacía es si el virus de la viruela del mono es un ancestro del virus, digamos, el smallpox, el virus que causaba la viruela. No es un ancestro. Es un virus que ha coevolucionado con el virus de la viruela. Y los dos, digamos, ambos tienen un ancestro común. Es posible que esta evolución sea de cientos o de miles de años, ¿verdad? Pero no se notaba simplemente porque se confundía con la viruela o bien porque se utilizaba la vacunación contra viruela, la cual protege contra la viruela del mono. Entonces, hoy día hay, digámoslo así, una solicitud de parte de investigadores de Sudáfrica y de Nigeria principalmente a las autoridades mundiales en el sentido de que no se estigmatice al continente africano como el causante de los problemas que ocurren en este momento en el mundo occidental y en Norteamérica, en Europa Occidental y Norteamérica.
Y entonces, esto que vemos acá es cómo se organizan los virus. El virus que vemos acá en este amarillo pálido, digamos, como verdoso, es la clada 1 y este es el virus que se originó, digamos, en la cuenca del río Congo. Todos estos puntitos que vemos corresponden a un aislamiento diferente. Pero es interesante que cuando le damos clic a ese aislamiento, no están asociados con brotes. Son virus que se aislaron en forma individual y son virus que se transmitieron de animales silvestres a las personas, pero quedaron ahí. Luego tenemos las cladas 2 y 3, que sería esta un poco más amarilla y esta que es y originalmente, digamos, más anaranjada, pero posteriormente empieza a aparecer unas esferitas de color rojo. ¿Por qué? Bueno, porque aquí tenemos una variante que se le llama la 1A, luego tenemos la 1A1, la 1A2, tenemos la B1, etcétera. O sea, si nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces el virus viene evolucionando. Esto que aparece aquí una H es porque los virus que están antes de este momento son virus que se constató que la transmisión ocurrió por contacto directo entre las personas y los animales. Animales que son, por ejemplo, capturados en la selva para consumo de las personas. O animales que son capturados en la selva para vender su carne, tanto a nivel local como, digamos, como una delicatessen contrabandeada en las principales capitales del mundo, en Nueva York, en Berlín, en Madrid, en París, donde ustedes se lo imaginen, ¿verdad? Eso es lo que se llama el bush meat, perdón, que sería la carne obtenida de animales silvestres sin ninguna, digamos, evaluación sanitaria. Y luego tenemos acá los virus que aparecen en esta filita de color verde. Estos son los virus que están asociados a brotes, ¿verdad? Y básicamente son los virus del año 2022, de más o menos de hace un mes para acá, inicios de mayo, es que se empiezan a presentar los principales y los primeros brotes. Entonces, tenemos, digamos, el color verde, el anaranjado, el que es un poquito más intenso y el rojo, lo encontramos acá. Y luego tenemos las cladas, digamos aquí, con este color azul, celeste, un verde, entre verde mar tal vez, y el verdecito. Y ¿por qué presentamos esto? Bueno, porque la idea es que no se estigmatice al continente africano, que no se diga que son los africanos los responsables de los brotes actuales y que tampoco otra cosa que están pidiendo estos investigadores africanos es que no se deberían usar imágenes con fotos de personas negras afectadas, ¿verdad? Porque eso conlleva la discriminación. Y lo que ellos dicen, señores, en este momento el virus no es africano, el virus es europeo y norteamericano, ¿verdad? Es como una forma de reivindicar, digamos, todo el abandono en que han estado a lo largo de tantos años. Una de las preguntas que también se hicieron los investigadores, digamos, en el momento en que empieza a aparecer el virus, y de hecho uno escuchaba, digamos, algunas entrevistas en muchas partes del mundo, y era que la gente decía, sí, hay un montón de mutaciones y esas mutaciones son las que permiten el salto de especies, etcétera. Pero ya vimos que el salto de especies se dio en 1970, o sea, hace 52 años. Y de hecho, digamos, en los últimos años, durante 2018, 2019, 2020 y 2021, se registraron más o menos unos 8 casos. En Inglaterra, se registraron en Francia y en Israel y también en Singapur. Pero en esos casos no hubo brote. Correspondió a personas que viajaron de Nigeria a estos países, ¿verdad? Y ahí tuvieron contacto con otras personas y se contagiaron. Pero no pasó a más. Bueno, entonces una de las preguntas era eso. ¿Hay mutaciones? Sí, sí hay mutaciones. Hay que decir en primer lugar que el virus de la viruela del mono, decíamos, es un primo que ha evolucionado paralelamente con el virus de la viruela. Estos virus presentan, digamos, la región del genoma que codifica para las enzimas de replicación es prácticamente idéntica entre los dos, ¿verdad? Pero aquellas regiones del genoma que codifican para factores de virulencia, o sea, los que pueden hacer daño, son bastante diferentes. Mientras que en las regiones que tienen que ver con replicación encontramos
homologías del 95, 99 o del 100%, en las regiones de virulencia las homologías son mucho más bajas, de un 80% en algunos casos o incluso menos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el virus de la viruela del mono no se va a transformar en un virus de la viruela tradicional, ¿verdad? Ahora bien, hay que buscar una explicación porque resulta que los genomas, digamos, del brote actual del año 2022 tienen sus ancestros más o menos en virus que circularon en el año 2018, ¿verdad? En África y algunos de los cuales también llegaron a Europa. Los cambios, interesantemente, son cambios, digamos, de tipo repetitivo, en el cual se sustituye, digamos, un nucleótido por otro nucleótido, pero esa sustitución siempre se repite. Cuando las mutaciones son al azar, las mutaciones aparecen, digamos, involucrando los 4 nucleótidos que conforman, digamos, el ácido desoxirribonucleico, y en este caso no. Entonces quiere decir que hay alguien detrás que está haciendo estas mutaciones, digamos, en los poxvirus. Y se empieza a buscar, bueno, cuál sería el mecanismo, y se encuentra que hay una familia de enzimas que cumplen precisamente esta función y que se les llama las enzimas ApoVec3. Y las ApoVec3 son básicamente diaminasas que actúan sobre el ADN de una cadena, porque el ADN siempre para replicarse tiene que abrirse la doble cadena en las 2 cadenas complementarias, y estas enzimas forman parte de lo que se llama la inmunidad innata. O sea, la inmunidad que no se adquiere, no son anticuerpos, no son células, es un mecanismo defensivo que identifica lo no propio, ¿verdad? Identifica lo no propio. Bueno, pues estas enzimas cuando identifican ADN que es no propio, que es ajeno al cuerpo humano, lo que hacen es que empiezan a producir estas mutaciones. ¿Y cuál es el efecto de esto? La idea es que metan tantas mutaciones que ese virus va a ir perdiendo su capacidad de replicación. Vea qué inteligente es la inmunidad innata, ¿verdad? Porque es un mecanismo simplemente que conlleva a lo largo del tiempo, digamos, eventualmente a la disminución o a la erradicación, incluso a la desaparición de estos virus que son sujetos a este cambio. Entonces, en este caso, lo que nosotros tendríamos es que en algunos hospederos, digamos, en este caso personas, tienen como parte de su sistema inmune, digamos, inmunidad innata, insisto, enzimas que están diseñadas para inducir mutaciones en cualquier virus que ellas encuentren y que identifiquen como no propio. Entonces, lo que estamos viendo en realidad no son cambios que conlleven a un aumento en la virulencia de las cepas. Lo que estamos viendo es básicamente un mecanismo de defensa tratando, digámoslo así, de apaciguar o de atontar o de quitarle la capacidad de replicación a este virus. Decíamos que la viruela del mono se presentó por primera vez en 1970 en un niño de 9 años y se han registrado casos en los países que mencionamos al inicio de la charla, que son países del centro y de la costa oeste o atlántica, digamos, del continente africano. Hay también, digamos, otras razones que se hipotetizan como la posible causa, digamos, de la presentación del brote o de los brotes, porque en realidad son brotes diferentes, aunque los estamos viendo casi que en tiempo real. Y básicamente es que con la eliminación de la viruela se dejó de vacunar contra esta enfermedad. Y entonces lo que tenemos es que la inmunidad de rebaño que tenía la humanidad en los años 60 y en los años 70 para la viruela empieza a decaer. Y empieza a decaer, bueno, porque no se vacuna, y empieza a decaer también porque muchas de las personas que fueron vacunadas ya se han ido muriendo de otras causas, simplemente. Entonces el número de individuos inmunes va bajando. Entonces posiblemente también sea un factor, digamos, a tener en cuenta. Lo otro que tenemos es que decíamos que los brotes, digamos, en esta región del centro y del oeste de África se presentan en zonas urbanas o periurbanas. Entonces, el fenómeno de la urbanización no es un fenómeno de gratis, es un fenómeno
que se realiza a expensas de los ecosistemas. La destrucción del bosque, la destrucción del hábitat, la fragmentación de los ecosistemas pone en contacto, digamos, a especies silvestres con el ser humano. Y esto constituye una interfase o un punto de encuentro para que esas especies portadoras de virus, como el virus de la viruela del mono, pasen a las personas. Y por otro lado también, digamos, las personas cada vez más invaden más el bosque, capturan más vida silvestre, se alimentan de esos animales y comercializan ilegalmente también esos productos y subproductos de origen animal. Y entonces se da, digamos, el bushmeat, que sería esa carne ilegal que llega incluso hasta restaurantes de las capitales más famosas del mundo. Aquí tenemos, digamos, los países donde la enfermedad es endémica: la República Democrática del Congo, por ejemplo, la República Centroafricana, el Congo, Camerún, Gabón, Nigeria, Togo, Botswana, Costa de Marfil, Liberia, etcétera. O sea, vemos que es toda esta región del centro y de la costa oeste central del continente africano. Aquí está la referencia por si ustedes quieren consultarla. Y luego tenemos, digamos, el fenómeno de, digamos, por un lado de la urbanización y el otro fenómeno que es la pérdida o la disminución de la inmunidad de rebaño. Precisamente al suprimir la vacunación contra la viruela, pues nosotros vamos creando, digámoslo así, un gran número de individuos susceptibles. Les decía, este es del brote de Nigeria hasta el año 2020, pero hoy estamos en 13 de junio del año 2022 y ese brote continúa, o sea, con más de 700 casos, o sea, no ha terminado. Y lo que hicieron estos investigadores, Guyen y colaboradores, es que ellos compararon la inmunidad, digamos, colectiva y la inmunidad individual. Y lo que nosotros vemos es que se da este descenso, ¿verdad? Se da estos descensos, digamos, en la inmunidad colectiva o la inmunidad individual. Y entonces el descenso se ve acompañado por la aparición de brotes. Digamos, aquí se estaba iniciando el brote con 70 casos, hoy día hay 10 veces más, hay 700 casos a lo largo, digamos, de estos 5 años, ¿verdad? Entonces, esa es una de las razones. Y el fenómeno de la urbanización. El comercio ilegal, digamos, de carne de especies silvestres es un comercio mundial. No solamente se da en África, se da en Asia, ya lo vimos bastante bien, ¿verdad? Con el ejemplo digamos, de países asiáticos como China, por ejemplo, y ocurre también en nuestros países, ocurre en la Amazonia, ocurre en América Latina, ¿verdad? Y esas carnes que se capturan de cualquier especie silvestre, ¿verdad? Se comercializan vía contrabando hasta restaurantes, digamos, que lo que ofrecen son delicatessen, pero esa carne representa un riesgo para la persona que lo consume y para la persona que la trabaja, digamos, en condiciones de campo. Bueno, eso es otro de los problemas. Aquí decíamos un poco, digamos, sobre otros brotes. Ya los mencionamos, los brotes que han ocurrido en Nigeria, el que ocurre en la República Democrática del Congo, los brotes que se dieron, el brote que se dio en el año 2003 en Estados Unidos de América, los brotes que se han reportado a partir del año 2018 en algunos países de Asia como Singapur y de Europa como el Reino Unido e Israel. Y también básicamente lo que tenemos que agregar, digamos, a los elementos que explican la aparición de esta enfermedad es otro factor, y es un factor que tiene que ver con el comportamiento del ser humano. Resulta que la mayor parte de los casos se empiezan a presentar después de 2 eventos, digamos, de socialización, por llamarlo de alguna forma, para hombres que mantienen sexo con hombres, lo que se llama HSH, ¿verdad? HSH, hombres que tienen sexo con hombres. Y a raíz de esos eventos, uno se realizó en Bélgica y el otro se realizó en España, es que empiezan a aparecer los casos. Pero hoy día se piensa también, considerando un poco la filogenia de las cepas que se van identificando en las diferentes partes del mundo, pareciera ser que el virus ya tenía algún tiempo de estar en Europa, porque cuando aparece casi en forma simultánea, digamos, después de esos eventos de dispersión, que es cuando la gente socializa, lo que quiere decir es que el virus ya existía, digamos, en una forma que se llama críptica. El virus estaba escondidito ahí. Posiblemente las infecciones pasaron o desapercibidas
o simplemente las personas que la sufrieron, pues simplemente no notificaron, digamos, a las agencias de salud. La transmisión puede ocurrir, digamos, de varias formas. Vimos, por ejemplo, que una gran cantidad de cepas se ha transmitido de animales a personas. Por lo general, esta transmisión es limitada, o sea, normalmente esa persona contagia a otra persona, esta segunda persona contagia a una tercera, la tercera contagia a una cuarta, la cuarta a una quinta, y resulta que cuando llega la sexta, ahí se extingue la cadena de transmisión. Entonces, no es una enfermedad como la COVID-19, que tenga, digamos, una alta tasa, digamos, de transmisión, una alta tasa R. La otra forma de transmisión es persona a persona. Esta transmisión persona a persona, digamos, ocurre, decíamos, cuando las personas están sintomáticas, ya sea que tengan lesiones en la cavidad oral y a través de la saliva por contacto directo, o bien cuando ya tienen las lesiones a nivel de la piel. Y durante el tiempo en que la lesión exista a nivel de la piel, esas personas van a estar, digamos, potencialmente transmitiendo el virus a otras personas. Si se trata de relaciones sexuales, digamos, entre HSH, lo que quiere decir esto no es que la enfermedad es una enfermedad de transmisión sexual, no es así. La enfermedad no es de transmisión sexual, pero en el acto sexual hay un contacto, digamos, estrecho piel con piel. Y eso es lo que favorece la diseminación. Entonces, esto tiene que ver un poco, digamos, con las preferencias, tiene que ver un poco con el comportamiento de la diversidad, digamos, de lo que somos la especie humana, y los eventos, digamos, que se llaman eventos de dispersión, que es cuando convergen una gran cantidad de personas, socializan y se da la infección. Tenemos también, digamos, otro tipo de transmisión que es raro, pero que también puede ocurrir. Cuando una mujer embarazada se infecta, el virus hace, digamos, hace un tránsito por linfa, por sangre y por órganos internos, y en ese tránsito puede alcanzar al feto, al concepto en el útero, y digamos, ese bebé nace infectado. Esa es otra forma de transmisión. ¿Qué síntomas encontramos? Bueno, básicamente son dos momentos diferentes. Un periodo de incubación que puede ir, digamos, de 4 a 5 días hasta 21 días como máximo, ¿verdad? Y este periodo de incubación, después de este periodo de incubación, vamos a tener una etapa de invasión, digamos, donde el virus se disemina por el organismo, y luego tenemos la etapa de erupciones a nivel de piel y de mucosas. La etapa de invasión es una etapa que se caracteriza por fiebre, malestar general, dolor de cabeza, ¿verdad? Cansancio general, y sobre todo empiezan a manifestarse, digamos, una inflamación a nivel de los ganglios linfáticos. Por ejemplo, a nivel de la axila, a nivel de la cabeza, a nivel de la zona inguinal, etcétera. O sea, en cualquier estación linfática se produce esa inflamación. Y eso es característico, digamos, de esta enfermedad. Después de este periodo, digamos, de invasión y diseminación, se produce el periodo de lesiones a nivel cutáneo y a nivel de mucosas. Y ese es el momento en que las personas son o somos, digámoslo así, las principales fuentes de transmisión del virus. Y aquí las lesiones inician, digamos, originalmente en forma de una mácula que sería como una pequeña coloración a nivel de la piel. No tiene relieves, es totalmente plana. Después de la mácula viene la pápula, que en este caso se empieza a engrosar como formando una bolita, pero es firme y consistente, no contiene líquido. Después de la pápula viene la formación de una vesícula, que sería, digamos, ya esa bolita presenta líquido que es claro en su interior. Y pasada la formación de la vesícula viene la etapa, digamos, casi final, que es la formación de la pústula. La pústula, el líquido ya no es claro, sino que es un líquido espeso y amarillento. El epitelio se rompe y deja esa superficie expuesta como un pequeño cráter. Ese pequeño cráter, digamos, sigue, digamos, recibiendo, digamos, una especie de suero que se va secretando ahí, y eso se va secando y forma un grano o una costra. Entonces, ese periodo de costra puede durar, digamos, en total de 2 hasta 6 semanas.
y se considera que cuando ya las costras o granos se caen, pues ya la persona se curó. La enfermedad es autolimitante. Ahora bien, se dice que en términos generales, la mayor parte, digamos, de las lesiones van a aparecer en la región de la cabeza, más o menos en el 95% de los casos. Pero también vamos a encontrar lesiones en la palma de las manos o en la planta de los pies, como en un 75% de los casos. Puede verse afectada, decíamos, la mucosa oral, un 70% de los casos. Pueden aparecer lesiones en los órganos genitales, digamos, externos en un 30% de los casos, y pueden aparecer también lesiones, digamos, a nivel de las conjuntivas. En casos muy graves, varias lesiones pueden coalescer, pueden juntarse, y la erosión es mucho más grande, ¿verdad? Es mucho más grande. Ahora bien, en el 18 de mayo, la agencia, digamos, de seguridad de la salud de Inglaterra publicó estas fotos, ¿verdad? Que estaban siendo detectadas básicamente en personas, digamos, o en hombres HSH. Y si nosotros observamos, son bastante diferentes de las que vemos, digamos, en muchas de las fotos que recapitulamos digamos, en los medios de prensa, ¿verdad? Y si ustedes observan, pues esto tiene el aspecto, no sé, de un clavillo, de una espinilla, no es una infección que nos diga que está generalizada. Aquí vemos ya una pústula que ya se rompió, el crátercito y cómo va siendo llenado paulatinamente, digamos, con ese exudado que se va a secar y va a formar el grano o la costra. Hoy día, en este momento, ahora revisé en la tarde, antes de coordinar esta charla, se reportan 1,587 casos en 32 países, la mayor parte en el Reino Unido, 367, seguido por España, 275, Portugal, 209, Alemania, 165, Estados Unidos, 47, Francia, 91, Bélgica, 24, Holanda, 60, Suecia, 6, Italia, 32, Canadá, 116, Australia 2, Israel 4, Emiratos Árabes Unidos 1, México 1, Argentina 2, Venezuela 1, ahí sucesivamente, ¿verdad? Entonces, por ahí se van completando los 1,587. Ustedes lo que pueden hacer, aquí viene en la parte inferior, viene un enlace que se llama Nuestro Mundo en Cifras, ¿verdad? Y dice Monkeypox. Si uno le da clic a ese enlace, uno puede tener acceso al número total de casos, puede tener acceso al número de casos por país, puede tener acceso a mapas, digamos, donde se van indicando en qué regiones o en qué países del mundo están manifestándose los brotes. O sea que hay una información muy bonita y prácticamente en tiempo real. Por ejemplo, hoy en la mañana, cuando la revisé, el dato que estaba era de 1,400 y correspondía al 11 de junio. ¿Por qué? Porque vino el fin de semana y ahí no se activó el sistema. Y luego tenemos ahora en la tarde los datos de hoy, ¿verdad? Y ya tenemos más o menos un aumento de alrededor de 100 casos en relación a los casos que hubo o que se reportaron el sábado pasado. Bueno, los síntomas, decíamos, la enfermedad es autolimitante, puede evolucionar, digamos, en unas 2, 4, máximo 6 semanas y la mayor parte de los casos se va, vamos a decir, se va a manifestar en personas jóvenes, bueno, que son más jóvenes que yo, que tienen 40 o 50 años, que corresponde, digamos, a las generaciones que no recibieron la vacuna, ¿verdad? De la viruela tradicional. Pueden haber complicaciones para esta enfermedad y estas complicaciones han sido descritas especialmente en países de África. Entonces uno tendría que pensar en realidad si obedecen a factores de virulencia, ¿verdad? Propios del agente causal o si obedecen más bien a las condiciones, digamos, de atención de estos pacientes y a la fortaleza o a la debilidad de los sistemas de salud. Y entonces tenemos complicaciones, por ejemplo, muy frecuentes son neumonías de tipo secundario, ¿verdad? Bronconeumonía, podemos tener sepsis, podemos tener encefalitis, podemos tener infección, digamos, o lesiones a nivel de la córnea con la consecuente pérdida, digamos, de la visión. Y también no se sabe si en las personas pueden existir infecciones de tipo asintomático. Sabemos que los reservorios
son totalmente asintomáticos. O sea, las ratas de Gambia que llegaron a Estados Unidos se hicieron, digamos, cumpliendo los protocolos de salud, posiblemente una inspección veterinaria. O sea, no es que fueron enviadas allá de contrabando. Y aún así, digamos, se desató el brote del año 2003. Con respecto a la tasa de letalidad, también las cifras son variables. Vea que tenemos 1.587 casos en la mayor parte en los países de Europa Occidental, en Norteamérica, y no hay ningún fallecido. Y eso nos quiere decir, bueno, que posiblemente la fortaleza del sistema de salud de estos países, pues supera mucho, digamos, las debilidades que tienen en los países africanos. En cuanto a los niños, se sabe que es un grupo que es vulnerable y ahí, digamos, en el caso de la República Democrática del Congo, más o menos se reportan tasas de mortalidad en niños, digamos, hasta los 5 años o niños pequeñitos, más o menos tasas de hasta un 11 o un 10%. Pero otra vez, no sabemos si es porque el virus es más virulento o simplemente porque el acceso a los sistemas de salud y la calidad de esa atención, pues pueden ser deficitarias. No sabemos tampoco el estado inmune de esos niños, no sabemos el estado nutricional, no sabemos las condiciones de higiene ambiental en que están esos pequeños, etcétera. Entonces, yo creo que habría que considerarlo más o menos como un todo. Aquí tengo un cuadrito que es, digamos, un recuerdo de un virólogo muy famoso, el doctor Fenner, que él se propuso dilucidar cómo era que se producían las lesiones en la viruela de los ratones. Y ustedes dirán, ¿por qué razón? Bueno, porque utiliza el mismo mecanismo la viruela del mono. Utilizan exactamente el mismo mecanismo. Y por eso lo pongo, porque además me ayuda a que reconozcamos y que no olvidemos un trabajo pionero realizado en 1949. Y el doctor Fenner lo que hizo fue que tomó una gran cantidad de ratoncitos, los infectó a todos simultáneamente con el virus de la viruela y cada día sacrificaba a algunos de ellos. Y recogía todos los órganos y con esos órganos hacía aislamiento viral. Entonces él iba siguiendo la pista. Imagínense la calidad y la cantidad de trabajo que él desarrolló. Iba siguiendo la pista al virus. Bueno, el día 0, que es el día de la inoculación, el virus está en la piel. Pero no más ingresa a la piel a través de microtraumas o de mordeduras, ¿verdad? Se produce la invasión de las células epiteliales, la multiplicación de esas partículas virales y la invasión, digamos, del tejido subepitelial. Este tejido subepitelial drena, digamos, en un vaso linfático y el vaso linfático ya al día 1 lleva los viriones hasta el linfonodo regional. En el linfonodo regional el virus se vuelve a replicar, aumenta la cantidad y sale, digamos, a través del vaso linfático eferente y al final va a terminar posiblemente allá en el ducto torácico, ¿verdad? En una gran vena, ingresa a la circulación sanguínea más o menos el día 2. Es muy, muy rápido. El día 2 entonces tenemos una viremia primaria. Viremia, presencia del virus en la sangre. La viremia primaria se convierte en una autopista y esta autopista lleva los viriones por todo el organismo. El virus llega al hígado, llega al vaso, se replica en el endotelio, digamos, de los capilares sanguíneos también. Y esto hace que la cantidad de virus aumente significativamente. Y este aumento en la cantidad de virus produce lo que se llama la viremia secundaria. Siempre la viremia secundaria tiene un título mucho más alto que la viremia primaria. Y la viremia secundaria tiene otro agravante. En el caso de las mujeres embarazadas, le permiten al virus alcanzar la placenta y causar la infección del feto. Ok, para el día 5, entonces tenemos esa viremia secundaria. Para el día 6, resulta que el virus empieza a migrar de los capilares hacia las superficies. Puede ser la mucosa oral, decíamos, o puede ser la piel, cualquier parte del cuerpo. Y entonces esas lesiones empiezan a aparecer, digamos, en el caso de los ratoncitos, como una inflamación que sería más o menos al día 7, que sería la lesión primaria,
y luego viene el desarrollo de las pápulas, de las vesículas, de las pústulas, y digamos, y luego la ruptura de las pústulas. Y todo eso se da, digamos, más o menos entre el día 8 y el día 11, en donde aparecen las ulceraciones severas. Aquí tenemos una foto, digamos, donde prácticamente en cualquier parte del cuerpo aparecen las lesiones. ¿Y por qué hago este repaso, digamos, de la patogénesis? Porque cuando las personas en Europa Occidental empiezan a consultar al servicio médico, la mayor parte de ellos, bueno, sabiendo o siendo conscientes de su comportamiento HSH, fueron a clínicas de salud reproductiva, que se llama, en todos los países, por lo menos en estos países. ¿Por qué razón fueron ahí? Bueno, porque ahí ellos presentaban, muchos de ellos presentaban lesiones a nivel de los genitales externos. Y entonces empezó a decir, esta es una enfermedad de transmisión venérea. No lo es. La Organización Mundial de la Salud y la ONU-SIDA, que es la Organización de las Naciones Unidas para la lucha del SIDA, han sido enfáticos en que no se debe estigmatizar a las personas que tengan esa preferencia sexual. Y que la enfermedad no es una enfermedad de transmisión sexual, insisto. La transmisión se da por el contacto estrecho piel con piel. ¿Ok? Entonces, no es cierto que si porque vemos lesiones en genitales externos es porque la transmisión es sexual. Ya vimos que en realidad el virus circula por todo el organismo y en el 30% de los casos puede aparecer a nivel de los genitales. Bueno, estas lesiones que ustedes ven yo creo que corresponden a la viruela tradicional. Lo que pasa es que en los medios, digamos, de prensa se hace mucho uso de estas porque son lesiones muy diseminadas. Vean que muy severas en niños, ¿verdad? Y aparecen en cualquier parte del cuerpo. Decíamos principalmente a nivel de la cabeza, en las extremidades, en el pecho, en el dorso, en los genitales, en las mucosas, etc. Esta que tenemos acá sí corresponde, digamos, a una viruela del mono y son de los casos que se dieron en Estados Unidos en el año 2003. Este es otro caso, digamos, en una señora, por el tipo de anillo que tiene, donde encontramos esas lesiones, digamos, que ya están en la etapa de formación de la costra. Lesiones en las palmas de las manos, esta la tomé de los CDC, y aquí está el autor de la foto. Lesiones, digamos, en las manos, en este caso también de una señora, del brote del año 2013 en los Estados Unidos. Esta creo que corresponde a viruela tradicional, pero aparece con el nombre o la leyenda de monkeypox. Y luego tenemos, bueno, el caso anterior y aquí tenemos un caso que ya va, digamos, hacia la autocuración, ¿verdad? Ya empiezan a caerse los granitos, queda un tiempo esa cicatriz, pero ya la persona no va a transmitir más la infección. La inmunidad posiblemente es de por vida, o sea, una vez que las personas se recuperan, pues simplemente quedarán inmunes por el resto de sus días. Bueno, el diagnóstico y el tratamiento. Hay que hacer diagnóstico diferencial. Por ejemplo, cuando vimos el caso de esta turista noruega, se nos dice, no es monkeypox, se trata de un enterovirus. Los enterovirus son virus es un género de la familia Picornaviridae. Ahí tenemos aftosa, tenemos una gran cantidad de virus, tenemos poliovirus, por ejemplo, los virus que causan la poliomielitis, etcétera. Y algunos de estos virus se sabe que pueden producir fiebre, malestar y pueden producir lesiones a nivel cutánea, que son los virus Coxsackie A, Coxsackie B, Coxsackie C, que se presentan en las personas. Bueno, entonces habría que ver, digamos, si también hay lesiones, por ejemplo, compatibles con el zóster, que sería el virus de la varicela, pero que se presenta ya en personas adultas, ¿verdad? Y que ese virus evoluciona con una neuritis muy fuerte porque estaba escondidito en un ganglio nervioso y hace su viaje, digamos, del ganglio nervioso a través de ese axón hasta la superficie y causa lesiones. Y luego, pues obviamente, la toma de muestras sería fundamental. Se recomienda entonces que sean lesiones activas y que ese material se puede analizar mediante PCR en tiempo real, microscopía electrónica, ¿verdad? Tratando, los poxvirus tienen esa morfología, digamos, característica. A uno no se le pierden
cuando los encuentran en una preparación, digamos, de una tinción negativa. Y también se puede hacer aislamiento viral, digamos, en cultivos celulares, por ejemplo, células de monos del viejo mundo. No se recomiendan las pruebas serológicas porque como hay varios ortopox virus, pueden haber reacciones cruzadas entre ellos. Se recomienda como tratamiento el aislamiento estricto de las personas sintomáticas, ¿verdad? La desinfección cuidadosa de sus objetos personales, de su ropa, de la ropa de cama, del paño, todo lo que ellos toquen tiene que ser muy bien desinfectado, tratado con calor y desinfectantes. Las personas tienen que estar en reposo, tienen que alimentarse bien, tienen que tener una buena hidratación y obviamente si estas personas desarrollan algún tipo de infección secundaria, pues entonces tendrán que recibir tratamiento antimicrobiano, digamos, específico, o sea, acorde al problema que presenten. Se ha descrito, digamos, un antiviral, se llama tecovirimat. Este antiviral fue aprobado por la EMA, que es la agencia europea que regula los medicamentos que se pueden administrar en ese continente. Sin embargo, lo que reporta la literatura es que no hay, digamos, cantidad disponible suficiente como para poder tratar a todas las personas. Esta es una imagen a microscopio electrónico, digamos, está tomada de la página del CDC. Usualmente, digamos, cuando vemos partículas a microscopio electrónico, no tienen color, o sea, esto es un Photoshop, ¿verdad? Pero sí podemos ver la estructura, que es más o menos redondita, y aquí lo que vemos son los tubulillos, ¿verdad? Que en algunos virus están muy bien organizadas y en otros son un poco así como irregulares, digamos. Esa es parte, digamos, de la superficie del virus. Aquí tenemos otro que está tomado de Science Photo Library y vemos, digamos, más o menos la misma estructura y aquí simplemente la colorearon de rojo, pero insisto, las partículas virales las vemos en blanco y negro. Aquí tenemos algunas, esto es un cultivo celular y entonces tenemos estas partículas esféricas y tenemos estas que son, digamos, donde podemos observar esa estructura compleja, digamos, de un núcleo de dos cuerpos laterales, algunas partículas con membrana y otras partículas sin membrana. O sea, los virus pueden salir con o sin membrana digamos, del citoplasma de las células infectadas. También es una foto del CDC. Bueno, ya vamos terminando. Lo que quería decirles es que vimos las cladas, digamos, hay 3 cladas que se conocen del virus, las que están circulando en este momento, digamos, fuera de África, son, digamos, las cladas occidentales, que serían la 2 y la 3, sobre todo, digamos, la 3. Y luego tenemos, si ustedes observan acá en este mapa, por ejemplo, si vemos Estados Unidos, resulta que los casos de Estados Unidos tienen 3 orígenes diferentes, ¿verdad? Este es de la clada 2, este más clarito, digamos, es de la clada 1, por ejemplo, y este más oscuro acá corresponde, digamos, a estas variantes, que eran las que veíamos, digamos, aparecen en rojo, luego en celeste y luego las que son verdes. Si nosotros observamos, Canadá solamente tiene virus de un solo origen. Si nosotros observamos los países de Europa, bueno, está superpuesto, pero aquí tenemos, digamos, el color azul, el color verde, el color anaranjado, el color azul, el color verde. Si vemos acá en Malasia, por ejemplo, vemos que son de color verde, los de Australia son verde, etc. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que nos dice los CDC, esto lo que demuestra es que el virus estuvo siendo introducido, digamos, posiblemente en Europa a lo largo de varias semanas o posiblemente varios meses. Y que circuló ahí, cada vez que venía un virus, circuló, digamos, en forma críptica, calladito, ¿verdad? No se dejaba ver o las personas simplemente no acudían a la consulta, ¿verdad? Y luego estos virus coinciden, digamos, esa circulación críptica coincide con ciertas pautas de comportamiento
que favorecen la diseminación y el contagio de más personas. Entonces, es un poco, digamos, no es un factor de virulencia, es un factor que tiene que ver con el ingreso repetido de virus proveniente del continente africano y también, digamos, con las pautas de comportamiento de nosotros los seres humanos. Y este es el comentario que les hacía. Esto se publica todos los días o cada 2 días se publica, se llama Rondas de la Mañana. Es muy bonito porque presenta, vamos a ver, aspectos de medicina, tanto medicina, digamos, humana como de medicina veterinaria, como enfermedades zoonóticas. Y muchas veces son comentarios, digamos, que básicamente se basan en entrevistas con epidemiólogos, con virólogos, con microbiólogos, para tratar un determinado tema, pero normalmente son entrevistas múltiples, como para recabar un criterio integral. Y también presentan, digamos, como noticias sobre avances en el diagnóstico, sobre el descubrimiento de alguna enfermedad, sobre el descubrimiento de algún tratamiento, etcétera. Y muchas veces tiene un enlace directo digamos, a la revista. Entonces uno puede consultar ese artículo científico. Lo que vemos acá es igual, ¿verdad? Esta es una foto de cultivo de los CDC, básicamente de cultivo celular, y este aspecto, digamos, rojo, pues es un aspecto ficticio, un aspecto que se le da simplemente para distinguirlo del fondo, ¿verdad? Que es más o menos, todas las partículas deben de tener ese color entre gris y negro, entre blanco y negro, básicamente. Bueno, este es el reportaje que hace énfasis en que científicos de Sudáfrica, de Nigeria y también de Europa Occidental están luchando en contra de la discriminación y de la estigmatización, digamos, estigmatización de las personas de los países africanos. Y ellos, digamos, están empujando, están pulseando, están tratando de que, digamos, los virus asociados con la viruela del mono se les llame de otra forma. Entonces, lo que vimos anteriormente de que nos hablaba de 3 cladas diferentes tiene que ver con esta publicación. O sea, en realidad son parte de esa publicación. Eso es una propuesta a la comunidad científica mundial para evitar precisamente esa discriminación y esa estigmatización. Lo que hizo la Organización Mundial de la Salud, en vez de darle el nombre de la ciudad o de la región donde se iban identificando variantes de COVID-19, de SARS-CoV-2, lo que hizo fue que agarró el alfabeto griego y entonces apareció alfa, apareció beta, apareció delta, apareció gamma, apareció epsilon, apareció omicron, etcétera, ¿verdad? El usar, digamos, en este caso, letras de un alfabeto antiguo, digamos, pero todavía se habla griego en algunas partes del mundo, la idea era eso, que no se haga ninguna asociación, porque nosotros decíamos, esa es la gripe china. No es gripe, o sea, COVID-19 no tiene nada que ver con la gripe. Y no nos vamos a gripalizar tampoco. COVID-19 es una enfermedad sistémica. ¿Ya? Llega al corazón, llega al hígado, llega a los endotelios, llega al cerebro, o sea, llega a la piel. La influenza es una infección local de vías respiratorias, o sea, no tienen nada que ver. La transmisión es, aunque es aerógena, es diferente. Influenza va básicamente por gotas de gran tamaño. COVID-19 se transmite por gotículas de 5 o menos micras, ¿verdad? Entonces, forma esos aerosoles, digamos, que pueden recorrer distancias importantes y que permanecen mucho tiempo en espacios cerrados, ¿verdad? Entonces, son 2 cosas totalmente diferentes. Y yo creo que al final tienen razón, digamos, los proponentes de esto, ¿verdad? Investigadores de Sudáfrica, de Nigeria, de otros países africanos y también de Europa Occidental. Bueno, ya terminamos, vamos cerrando con la prevención. Esto es lo que nos dice, digamos, la Organización Mundial de la Salud. Se sabe que la vacuna, digamos, que se elaboraba contra la viruela y algunas vacunas de nueva generación que se están elaborando en este momento en Europa, confieren una protección más o menos de un 85%. Es una protección que es muy alta, o sea, es una vacuna muy eficaz. Pero resulta que las vacunas no están disponibles en este momento y los que creemos que las recibimos cuando éramos niños, ¿verdad?
Yo estoy por cumplir 65 años en estos días, entonces eso significa, digamos, que ha pasado mucho tiempo desde el momento en que fui inmunizado. Y muchas de las personas que antes que yo la recibieron o simultáneamente cuando yo la recibí, también ya partieron. Yo perdí compañeros de escuela, perdí compañeros de colegio, compañeras también. Eso quiere decir, digamos, que esa inmunidad de rebaño va hacia abajo. Bueno, entonces, ¿dónde hay que actuar? Hay que reducir la transmisión de persona a persona. Ya vimos que las personas con lesiones en la boca o en la piel son las que transmiten la enfermedad en forma directa por contacto o en forma indirecta por objetos contaminados. Entonces, hay que cortar esa transmisión. Hay que reducir la transmisión zoonótica. Ya vemos que esa transmisión es importante, digamos, cuando el virus salta de especies animales hacia las personas. Eso es importante en los países del África Central y del África Occidental. Pero pareciera, digamos, en este momento no tener mucha importancia, o no lo sabemos, digamos, en Europa Occidental. Existe el temor, insisto, por parte de la Organización Mundial de la Salud y de la OIE también, de que eventualmente las personas que en este momento están infectadas pueden transmitir el virus a las mascotas. Y eventualmente nuestras mascotas, llámese gatos, llámese perros, podemos tener una especie silvestre, esa mascota puede entrar en contacto con vida silvestre y el virus puede dar un salto a especies propias, digamos, de estas regiones del mundo, Europa Occidental o el continente americano o Australia, por ejemplo, entre otros, ¿verdad? Entonces, se tiene que evitar esa transmisión zoonótica animal-persona, persona-animal, pensando en este segundo animal como un animal mascota o un animal doméstico, por ejemplo. Y luego la otra cuestión que también se recomienda es, bueno, ya se sabe por la experiencia de lo que sucedió en Estados Unidos en el 2003, se sabe que el virus puede viajar en animales que son reservorios, que son por lo tanto asintomáticos. Entonces, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y la OIE es básicamente reducir la diseminación, digamos, entre países, regulando el comercio de animales y yo diría de sus productos o subproductos, pensando en la carne esta, digamos, de animales silvestres que se comercializa en muchas partes del mundo. Bueno, vamos llegando a su final. Yo quiero agradecer al Colegio de Médicos Veterinarios, a la Comisión de Educación Continua, la oportunidad que me brindó esta tarde-noche de compartir con ustedes. Lo hago con mucho cariño. El interés mío es educar y este es un tema que refleja muy bien el concepto de una salud, que no es un concepto nuevo. Ahora aparece más de un dueño del concepto. Les puedo pasar un libro precisamente sobre cuándo se desarrolla el concepto de una salud. Se desarrolló en el siglo XIX, ¿verdad? Donde anatomistas y donde investigadores humanos utilizaron animales para entender cómo funcionaba, digamos, el mecanismo de filtración renal, por ejemplo, cómo era la estructura de un riñón o de cualquier órgano interno. Y ellos fueron visualizando en realidad que hay una integración, digamos, entre todos los seres vivos que compromete, digamos, tanto animales como seres humanos. Y que el abordaje que nosotros tenemos que hacer a este tipo de problemas es un abordaje integral. Y la mayor parte de las enfermedades zoonóticas en este momento que afectan al ser humano, un 75%, tienen su origen en los animales. Son evidentemente, digamos, de origen animal. Eso es competencia del médico veterinario. Pero es competencia del médico veterinario en asociación con epidemiólogos, con médicos, con biólogos, con ecologistas, o sea, en una forma integral. La única forma, digamos, en que nosotros podemos ayudar a paliar, a solucionar y a prevenir estos problemas es si nosotros los atacamos, digamos, en forma integral, ¿verdad? Desde muchas aristas. Si esto se hubiera controlado en África cuando aparece a partir de 1970, esto no estaría pasando. Pero ya esto pasó igual con laftosa. Laftosa aparece en Pakistán y la India. ¿Y qué dijeron en Europa? Sí, salados, muy largo. Hasta que llegó a Inglaterra, a Alemania, a Holanda, ¿verdad?
a estos países, entonces sí se preocuparon, ¿verdad? La influenza aviar, sí, apareció allá en China, ¿sí? Y las aves migratorias le dan vuelta al planeta. Estados Unidos tiene ahora cualquier cantidad de influenza aviar, tanto en parvadas comerciales como en parvadas que están ahí, el estilo free range, digamos. Entonces, nos compete, claro que nos compete. Nosotros tenemos que entender que manejar los conceptos, que unirnos, digamos, como profesión, pero tener también, digamos, una mentalidad abierta de que vamos a colaborar, que vamos a participar, que vamos a formar equipos con muchas disciplinas. Entonces, esta es una oportunidad muy linda, me hace muy feliz y quiero darle las gracias a las y los colegas del Colegio de Médicos Veterinarios precisamente por abrir este espacio. Estoy a sus órdenes para las preguntas con todo gusto. Vamos a ver, por el momento no tenemos ninguna en el chat. Yo sí quería hacer una pregunta, Doc. Cuando salieron los primeros casos fue muy mediático. Realmente los medios, o sea, como ya habíamos pasado por esta pandemia de coronavirus, entonces vinieron y le dieron mucho énfasis también en las noticias y mi consulta es, eh, cuando nosotros mantenemos todos estos protocolos de distanciamiento, ¿esto ha ayudado a que no se transmita tan rápido esta enfermedad o ya es por las características propias del monkeypox que no es tan rápido ni tan explosivo como lo que vivimos ahorita con coronavirus? Sí, está muy bonita la pregunta. A mí, digamos, me han consultado varios medios de prensa y me llama la atención, sobre todo, bueno, yo tengo un hermano que es periodista, ¿verdad? Entonces puedo verlo a veces desde adentro, pero muchas veces la consulta es, diga tal cosa, ¿verdad? Y no sé si han visto que a veces me hacen una pregunta. Yo, por ejemplo, parte de esta charla se las envío. Cuando alguien me dice, mire, doctor, usted nos puede, con mucho gusto, le digo, vea, yo tengo una presentación, revísela. Si hay algo que usted no entiende, me avisa. Le digo, si hay algo que usted quiere desarrollar más, me avisa. Y ahí resulta que me doy cuenta que nadie ve la presentación, sino que las preguntas van dirigidas y esperan una respuesta. O sea, casi como que va a caer una especie de bomba atómica, que vamos a tener una pandemia. Este pareciera no ser un virus pandémico, pero sí podemos tener brotes muy importantes, que tiene que ver precisamente con la caída en las restricciones, ¿verdad? Impuestas por COVID-19 o para controlar COVID-19, y también tiene que ver, digamos, un poco con la disminución de la inmunidad y tiene que ver también con el comportamiento. Pareciera como si lo que no hemos hecho en estos 2 años y medio, yo quiero hacerlo ahora todo de una vez, ¿verdad? Yo quiero vivir la vida loca, como sea. Entonces, ese me parece a mí es como el detonante. Las medidas, y me duele mucho, yo ya ahora voy a los supermercados, ya no hay donde lavarse las manos. Ya muchos incluso quitaron el alcohol. Ahora algunos lo que tienen es un tarrillo desinfectante para que usted limpie la manigueta digamos, del carrito de compras. Pero, ¿qué cantidad de enfermedades desaparecen con la higiene, con el distanciamiento y con el uso de la mascarilla? Hasta ahora volvió a haber influenza. Tuvimos 2 años sin influenza. Y todos los años se muere, no sé, de 250 hasta 750,000 cristianos o personas a raíz de la influenza. Y el uso, el distanciamiento, el confinamiento, el uso de la mascarilla, la desinfección, bajaron esa enfermedad. Los niños, las diarreas desaparecieron, ahora vuelven a aparecer. Y posiblemente vamos a tener un montón de brotes, porque vean qué paradójico. Los niños y los adultos no tuvimos la oportunidad del desafío de campo, digamos, con los juegos, con visitar los parques, con ir a la escuela. Entonces ahora cosas que estaban muy controladas, se teme, por ejemplo, virus incital respiratorio, virus influenza, virus rotavirus, que son los que causan, por ejemplo, diarrea, puede ser que cobren, digamos, mucho auge, porque hay un vacío inmunitario, digamos, sobre todo en las poblaciones jóvenes, ¿verdad? Entonces, todo tiene como sus componentes, pero es importante, digamos, si nosotros entendemos esa dinámica,
digamos, del agente infeccioso. Cuando yo, siempre que me gusta hablar de virus y toco un poco, la idea, ¿por qué todos los géneros? Es que la mayor parte de pox virus son de animales, son competencia del veterinario. Y muchos de ellos son zoonóticos, el ectima es zoonótico. Aquí trajimos unas ovejas con ectima y uno de los muchachos se lavaba las manos en el recipiente donde estaban ahí, en el cepo, cuando desarrolló una lesión muy dolorosa, digamos, en la mano. Y era precisamente ectima contagioso. Las personas que trasquilan ovejas, con esa práctica adquieren la infección. Entonces, son enfermedades que están ahí. Y lo que yo anticipo es que vamos a seguirlas viendo si nos seguimos portando mal, ¿verdad? Mal con la madre tierra, mal con el ambiente, mal con nuestros semejantes, mal con las otras especies que habitan el planeta. Nosotros somos una gota de agua. Carl Sagan, una gotita de agua. No hay países, no hay fronteras, somos una sola especie. En realidad, si somos cholitos como yo, o algunos más quemaditos, o otros amarillos, o otros blanquitos, somos los mismos, exactamente los mismos. Entonces tenemos que ser más solidarios, más respetuosos, ¿verdad? Más comprensivos, más tolerantes, más humanos. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto, Cintia. Listo, creo que por hoy estaríamos. Entonces, doctor, de nuevo, muchas gracias porque cada vez que tenemos una duda y una de estas nuevas enfermedades vienen a abrumarnos, usted siempre nos saca de dudas y nos aclara todo eso que tenemos que estar conscientes y como médicos veterinarios, o sea, nuestra labor es informarnos bien para poder informar al medio en que laboramos, en que trabajamos, amigos, familiares. Entonces, Así recuerden es. compartir estas charlas. Sí, así es. No es con miedo como se combaten las cosas, es con educación, Un es con el conocimiento. entendimiento, es con el saber, ¿verdad? Cuando nosotros infundimos miedo, el miedo paraliza, no hacemos nada, porque de todas formas nos vamos a morir. Cuando nosotros educamos, le enseñamos a la gente y aprendemos nosotros cómo prevenir las cosas, cómo controlarlas, ¿verdad? Cómo ser partícipes, digamos, con una causa positiva. Y me parece que nosotros como gremio deberíamos ser así. Muchas gracias de nuevo y buenas noches para todos y todas. Los quiero mucho, mis colegas. Chao. Buenas noches Muchas a gracias, todos. doctor. Muchas Hasta gracias, luego. doctor. Lindísima su charla, excelente. Aprendimos muchísimo. A la Bárbaro. orden. Gracias. A la orden, y yo aprendo también de todos ustedes, no crean, aunque estoy viejillo. No terminamos de aprender. Esa es una bendición y tiene que ver con la actitud, como enfrentemos las vicisitudes, ¿verdad? Así Así es. es que, qué gusto y buenas noches. Buenas noches, colegas. Gracias. Gracias. Merecido descanso. Que pasen bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.